Iglesia, quiero contarles algo. ¿Y quiénes vinieron el viernes a la reunión? Levanten la mano, por favor. Bueno, la próxima quiero que sean todos. Esa es la tarea. Bueno, les pregunto esto porque el viernes Bren dio una palabra tremenda. Resulta que yo estaba ya hace mucho tiempo orando por el mensaje para hoy. Y entonces Dios es bueno. Y cuando yo veo que Bren usa de ejemplo a José, y yo llevaba ya bastante tiempo preparando el tema para hoy hablarles acerca de José, dije, o sea, Dios, de verdad que esto es coincidencia, no lo creo. Dice el comercial, ¿no? Coincidencia no lo creo, esto es más bien una diosidencia, ¿sí saben eso? Entonces, cuando uno encuentra que en la repetición hay revelación, se da cuenta que el Señor nos puede hablar a todos de diferentes maneras, ¿cierto? El Señor es especial. Y eso sucedía porque particularmente hoy quiero que nos centremos en la vida de José. Esto se desarrolla en el libro de Génesis, más o menos lo que vamos a tocar es más o menos del capítulo 37 al capítulo 40, pero no se me asusten porque yo les voy a ir narrando la historia como para que sea más dinámico, ¿listo? Entonces, para los que quieran estar, Génesis 37 y ahí en adelante vamos a ir conociendo más acerca de José. Bueno, José resulta que empieza a narrar la historia de su vida a partir de los 17 años. José es hijo de Jacob, Jacob es hijo de Isaac, Isaac es hijo de Abraham, ¿cierto? Entonces ya ahí conocemos de dónde proviene José. José tenía 17 años cuando empieza a narrar la historia en Génesis 37 y dice que José compartía con sus hermanos, él tenía 11 hermanos varones y él compartía con sus hermanos y resulta que él era lo que podríamos decir como el informante. Él llegaba donde su papá y le contaba todo lo malo que hacían sus hermanos. Entonces ustedes ya entenderán cuál era el aprecio especial que le tenían los hermanos a José. Resulta que Jacob lo amaba tanto porque era el hijo de su vejez. Entonces Jacob le da de su vejez. Entonces Jacob le da una túnica especial a José. Imagínense usted esa escena donde están 12 hijos y usted solo le da el regalo a uno, un regalo especial, un regalo que nadie tiene. Digamos que ahí Jacob estaba haciendo como méritos para que se incentivara el desprecio que tenían sus hermanos hacia José, ¿verdad? Entonces resulta que le da esta túnica especial a José. Y a raíz de esto dice la palabra de Dios que sus hermanos le aborrecían. Resulta que José llega y le cuenta a sus hermanos un sueño que tuvo. ¿A qué edad? A los 17 años. Y le dice que en su sueño está con sus hermanos y están preparando manojos de trigo y que el manojo tenemos que reverenciarle, ¿verdad? Entonces los hermanos ahí, dice la palabra de Dios, que aumentaba el odio hacia José. Luego, pues él cuenta otro sueño. José, pues él todo informante, pues él dio todos los detalles de sus sueños y contó el segundo sueño que tuvo. En el segundo sueño dice que él soñaba que el sol y la luna y 11 estrellas le adoraban a él, o sea, se inclinaban a él, le hacían reverencia a él. Entonces, bueno, ya en este punto los hermanos como que, o sea, papá, ¿te das cuenta hasta qué punto ha llegado tu afecto especial con José? O sea, ya lo ha llevado a creerse más que nosotros, incluso más que ustedes, sus padres. Y resulta que ahí dice que luego de que ellos escucharon el sueño de José, le aborrecían aún más. O sea, es como que súmele y súmele y súmele el odio que los hermanos le tenían a José.
No les había dicho el título para los que están apuntando, es Aunque pase el tiempo, Dios lo cumplirá. Entonces, bueno, sucede esto con José. Resulta que llega un día donde los hermanos están apacentando las ovejas en Siquem y Jacob le dice a José: José, necesito que vayas y mires a tus hermanos, mires las ovejas y vengas y me cuentes qué está pasando con ellos. Entonces José llega, sale muy juicioso, muy obediente, va a buscarlos. Él llega a Siquem, pero no encuentra a sus hermanos, pero se encuentra a un señor. Entonces el señor se da cuenta que José está como desorientado, perdido, está buscando, y le dice el señor: ¿qué buscas? Entonces él le dice: estoy buscando a mis hermanos, no los has visto, de casualidad, su merced, no los has visto. Entonces el señor le dice: sí, yo escuché que ellos se iban a otra tierra con las ovejas. Entonces José emprende su camino y llega allá. Efectivamente ve a lo lejos allá a los hermanos, y los hermanos, cuando lo ven llegar, empiezan a conspirar en contra de él. Pero calcúlenme esta conspiración, porque lo ven venir y empiezan a decir: ahí viene José, matémoslo. O sea, imagínense el corazón, o bueno, el resentimiento que había en el corazón de ellos para llegar a ese punto. Entonces dijeron: matémoslo, ahí viene José. Entonces empieza como esa discusión de conspirar en contra de él para que él muera, y José lo que hace, pues me imagino la alegría de ver a sus hermanos, de que venía caminando, llegó a un sitio, no los vio y ahora sí los ve, pero sus hermanos estaban ahí conspirando en contra de él. Entonces, bueno, resulta que antes de que él llegara, los hermanos están planeando esto. Hay uno que se para en la raya y dice: no, ¿cómo lo vamos a matar? No podemos manchar nuestras manos de sangre, no lo va a permitir. Este hermano se llama Rubén. Entonces Rubén dice: no, o sea, no lo matemos, si quieren echémoslo a un pozo y luego pues lo sacamos, como para darle una lección. Él se paró firme para que no mataran a su hermano. Entonces, bueno, ellos hacen eso. Cuando llega José, le quitan su túnica, porque pues él todo orgulloso, luciendo la túnica que le había dado su papá especial, y se la quitan y lo echan a ese pozo, lo echan a esa cisterna. Entonces es comerciantes, y a uno se le ocurrió una idea. Dijo: bueno, pues no manchemos nuestras manos de sangre, pero podemos venderlo. Con eso pues sacamos provecho y no es como que lo matamos o murió por nuestras propias manos. Entonces deciden venderlo, los comerciantes lo compran por 20 monedas de plata y José se va. Entonces dice que luego llegó Rubén, seguramente Rubén no estaba en el momento el que lo defendió, ¿no? Acuérdense de Rubén que lo defendió. Llega Rubén y dice: José ya no está en el pozo. Entonces dice que él rasgó sus vestiduras, es decir, que él sufrió como la pérdida de su hermano. Entonces luego llegan, dice que ya aquí hemos avanzado, ya vamos ya por el capítulo 39. Entonces resulta que en esto llega que los comerciantes se llevan a José para Egipto. Entonces en Egipto José lo compra un egipcio que se llama Potifar. Entonces llega a la casa de Potifar José, y Potifar lo toma como esclavo, ¿no? Potifar es su amo y hace a José como su esclavo, como su siervo. Y quiero que escuchen esto, está en Génesis 39 del 2 al 5. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. ¿Quién era? Potifar. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. O sea, imagínense el nivel de confianza que le daba José a Potifar para entregarle absolutamente todo. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa de Potifar a causa de José. O sea, con solo estar la presencia de José en la casa de Potifar, la casa de él fue prosperada. Imagínense el nivel de José.
Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Entonces resulta que Potifar dijo, no, yo acá ojos cerrados, yo le entrego mi vida a José que se haga cargo porque mejor dicho este hombre lo prospera todo. Y José efectivamente muy diligente estaba a cargo de toda su casa, pero resulta y dice la palabra que José era de hermoso semblante y bella presencia, dice la palabra de eso. Entonces imagínense este hombre con esa descripción en la Biblia, o sea no es casualidad que lo mencione. Pues resulta que la esposa de Potifar pues puso sus ojos en ese hombre tan churro, ¿cierto? Entonces ella puso sus ojos sobre él y le insinuaba que ella quería que José durmiera con él. Entonces José le dice, ¿cómo voy a hacer yo tal cosa? ¿Cómo voy a poder yo defraudar la confianza de Potifar que me ha entregado todo a cargo? Y lo único que me ha negado de su casa ha sido usted, su esposa. ¿Cómo yo voy a pecar no solamente contra él, sino contra Dios? Entonces claramente José pues se negaba y esta mujer era acosadora. Eso desde Génesis se ve, las mujeres acosadoras y los hombres también, ¿no? Entonces bueno, ahí ella acosando al pobre José, ahí detrás de que por favor, de que pasara la noche con ella, José firme de que no. Y resulta que llega una noche en donde los siervos no están en casa. Y ella ve la oportunidad de acechar a José. José está allí y entonces él llega a la casa y ella le dice que pase la noche con él. Y entonces toma la ropa de José, dice la Biblia que toma la ropa de José y José huye, José sale corriendo. Pero entonces imagínense esa escena de que él sale y ella como que lo agarra así duro, venga no se vaya, papito, déjese querer. Y entonces, o sea, lo tenía ahí como, y el pobre sale corriendo y queda la ropa en las manos de José. Entonces ella grita en ese momento y llama a los siervos y llegan como ¿qué pasó? Y ella empieza, miren esta escena, esto es una historia. Entonces llegan y le dice, y ella dice como no, José vino y quería abusar de mí y yo lo único que hice fue coger la ropa y cuando yo grité entonces José salió corriendo. Pero miren, o sea, como que la prueba de que José quería atentar contra ella era la ropa que él tenía en las manos. Entonces llega Potifar y ella le cuenta la misma historia que le contó a los siervos. José vino, quiso abusar de mí, no sé qué. Y entonces Potifar pues lógicamente se enoja porque pues quién no va a estar enojado, ¿no? Entonces Potifar se enoja y lo que hace es que envía a José preso. O sea, imagínense pasar de toda esta historia de ser el hijo favorito al que le dan una túnica fina y especial a luego ser acusado, ser hecho siervo y no quedamos ahí sino que ahora va a ser preso. ¿Sí? Entonces resulta que ya luego pues Potifar lo envía a prisión, lo llevan preso y él llega ya a la cárcel. Pero miren lo que pasa acá, Génesis 39, 21, 23, del 21 al 23. Pero Jehová estaba con José. O sea, primero Jehová estuvo con él ¿en dónde? En la casa de Potifar, ¿cierto? Ahora él está preso y sigue diciendo que Dios estaba con él. Y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. O sea, yo creo que acá los que tengamos empresa, los que tengamos plan de crear, queremos un José en nuestra vida. Porque para entregarle todo a cargo, dice, y el jefe le entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Imagínense esto, Señor, hazme un José. O sea, no viviendo esas situaciones, pero sí prosperando todo lo que toque. Entonces, bueno, resulta que acá ya José está preso, está en la cárcel, pero vemos que el Señor siempre estuvo con él y lo acompañó. Entonces ya vamos acá por el capítulo 40, ya hemos avanzado harto en Génesis. Resulta que estando en prisión, llegan dos jefes de Faraón,
Uno es el jefe de los coperos, el otro es el jefe panadero, y resulta que ambos son acusados de que atentaron contra Faraón, es decir, cometieron como una ofensa en contra de Faraón y Faraón los envió a prisión. Entonces están allí. Y le dice el jefe de la cárcel, le dice a José como, bueno, yo quiero que tú te encargues de ellos, que los cuides, que estés como al pendiente de sus necesidades. Entonces José, él es muy obediente, ustedes saben, desde el principio iba y le informaba a todo a su papá, entonces José muy obediente. Entonces él está allí al pendiente de estos dos presos y llega un día en el que él los ve y dice que su semblante era como triste, el de ambos presos estaban como tristes. Entonces llega y le dice José como, pues, ¿qué pasa? O sea, los veo como cabizbajos, como apagaditos. Sí es cierto que están en prisión, pero pues así no los veía los días anteriores. Entonces ellos le dicen que sí, que efectivamente habían tenido un sueño y pues que ellos no saben lo que significa y que pues están como tristes y pensativos por eso. Entonces José, me gusta mucho que él les dice que es Dios quien interpreta los sueños, entonces que se lo cuenten, a ver si a través de él Dios habla y hay una interpretación. Entonces ellos le cuentan, entonces va el primero. El primero que le cuenta entonces es el copero. Entonces el copero dice que él, en su sueño había una vid que crecía y que tenía 3 ramas, que esas 3 ramas florecían y que las flores sacaban uvas y que esas uvas él las cogía y las exprimía y el jugo lo servía en la copa de Faraón y se lo daba a beber. Entonces este es el sueño del copero. Listo, entonces José le dice que las 3 ramas que tiene la vid representan 3 días, que en 3 días Faraón iba a revisar el caso de él y que lo iba a reasignar nuevamente en el cargo que él tenía en la casa de Faraón y que iba a estar sirviéndole la copa de vino como normalmente él lo hacía. Entonces luego llega el panadero y le dice, bueno, yo también tuve un sueño. En mi sueño él dice que tenía 3 canastas, 3 canastos sobre la cabeza, pero que uno sobresalía más, que era como el que estaba más en la parte superior y que ese canasto tenía toda clase de pasteles, de cosas horneadas y que llegaban las aves y lo comían sobre su cabeza, o sea, el canasto estaba sobre la cabeza de él y llegaban las aves y comían esos manjares que había sobre la cabeza. Entonces José le dice, bueno, tu sueño, al igual, los 3 canastos representan 3 días. En 3 días Faraón va a revisar tu caso, te va a cortar la cabeza y las aves van a comer de tu carne. Mejor no me lo hubiera interpretado, yo le hubiera dicho porque... Entonces imagínense, pues igual, o sea, Dios habló y él pues le dijo lo que... Sabemos que José no se quedaba callado y él decía las cosas, ¿no? Entonces, pues José le interpretó el sueño al panadero. Y resulta que así sucedió, o sea, tal cual como él lo dijo, sucedió en la vida tanto del copero como del panadero. Pero cuando José le interpretó el sueño al copero, él le dice, cuando seas reasignado en tu cargo, acuérdate de mí. Y no te olvides de mí, porque yo soy hebreo y he sido acusado injustamente. Entonces, cuando estés en tu cargo, acuérdate de mí. Pero ¿qué pasó? Imagínense, pues el copero fue reasignado y se olvidó de José. Y entonces, bueno, ya por aquí ya vamos en el capítulo 41. Entonces resulta que sucede así, ¿no? Dice que pasaron 2 años de la interpretación que José le hizo al copero y al panadero. Y que Faraón tuvo un sueño. Entonces, estos sueños que Faraón tuvo, dice que él tuvo estos sueños y él quería una interpretación, pero no había quien se los interpretara. No, él llamó magos, llamó sabios, mejor dicho, llamó a todo el mundo y nadie le daba la interpretación de los sueños que Faraón tuvo. Entonces, entre tanto, el copero se acuerda de José. Ah, cierto, José. Cierto que José me había interpretado el sueño. Entonces él le dice al faraón, le dice, Faraón, ahora sí me acuerdo de que alguien por ahí me había dicho que no lo olvidara y yo lo olvidé, resulta que es José, es un joven que es la mano derecha del jefe carcelero y cuando estuvimos allí por una ofensa que hicimos contra usted, tuvimos sueños
cada uno diferentes, pero con una interpretación diferente, y él nos la dio. Y resulta que tal cual la interpretación que él nos dio sucedió. Entonces el faraón dice como tráigame ya ese muchacho, tráigame ese chino porque estoy desesperado yo acá sin saber qué significan mis sueños. Y fueron, mejor dicho, la Biblia dice que afeitaron a José, lo pusieron churro, no le pusieron su túnica, lógicamente, pero sí le pusieron ropa fina, dice que lo vistieron como presentable para que estuviera allá frente a Faraón. Entonces llega José y Faraón le empieza a contar sus sueños. Faraón tuvo 2 sueños. El primer sueño era que estaban unas vacas cerca del río y que en el río estaban unas vacas, mejor dicho, súper gordas, grandes, fuertes, así hermosas, y que luego aparecían 7 vacas flacas, súper chupadas, desgualamías, o sea, nada que hacer con ellas, y entonces llegaba ahí las 7 vacas y las 7 vacas se comían las 7 vacas gordas. Pero decía que aún después de habérselas comido, seguían igual de flacas, igual de feas. O sea, que como que eso le causaba curiosidad de que siguieran así luego de haberse comido las 7 regordetas. Entonces dice que luego tuvo otro sueño donde habían unas espigas de trigo que crecían y que al igual eran 7 espigas fuertes, súper hermosas, y que luego de ellas salían 7 flacas, delgadas, secas, quemadas, y que esas hacían lo mismo, acababan con las 7 que estaban hermosas, que estaban frondosas, y sucedía igual que con las vacas. Entonces Faraón le cuenta esto a José y José le dice, bueno, son 2 sueños, pero ambos representan lo mismo. Entonces ahí José vuelve y le dice, es Dios quien va a interpretar los sueños que usted me ha contado. Entonces, bueno, sucede que José le dice que las 7 vacas gordas y las 7 espigas fuertes y hermosas representan 7 años de abundancia en la tierra de Egipto. Entonces, que va a haber 7 años de abundancia, pero mejor dicho, desmedida. Luego dice que las 7 vacas flacas y las 7 espigas secas y quemadas representan 7 años de sequía y de hambruna tremenda en el país. Entonces él le dice que va a ser tanta la hambruna de esos 7 años que incluso no se va a tener recuerdo de lo que fueron los 7 años de abundancia. O sea, era mayor estos 7 años de sequía. Entonces José le interpreta eso y no solo le da la interpretación, sino que le dice qué hay que hacer. Es que José era muy pilo. Entonces él le dice, el Señor quiere que, o sea, le ha revelado a Faraón a través de los sueños qué es lo que va a suceder. Y con 2 sueños que usted ha tenido y que son seguidos, lo único que el Señor Dios quiere decir es que esto va a suceder pronto. Y le está dando la solución. La solución es que usted ponga un hombre sabio, entendido, a cargo de todos los años de abundancia que va a haber. Y luego que ponga gobernantes a recolectar lo que en ese tiempo de abundancia se recoja. Entonces estos gobernantes lo que van a hacer es recoger la 5ª parte de todo lo que se produzca en el tiempo de abundancia. En porcentaje, ¿cuánto es la 5ª parte? El 20%, ¿cierto? ¿Sí? ¿Aye? Sí, es el 20%. Entonces imagínense. O sea, esto es un tip en el área financiera. ¿Cuántos estamos viviendo tiempo de abundancia y estamos guardando el 20% de lo que nosotros estamos recibiendo en tiempos de abundancia para los tiempos de sequía? Porque así lo hizo José. O sea, José ahí nos está capacitando en administración en el área financiera. Él dijo, recojan el 20% de todo lo que se produzca en tiempo de abundancia. Entonces José le dice que eso es lo que toca hacer. Entonces toca que ponga una persona que se distribuya así y que con eso los años de sequía no iban a ser tan duros y que se iba a poder como resarcir ese golpe. Entonces el faraón dice, bueno, todos estuvieron de acuerdo, todos los que estaban ahí, hubo quórum, todos los que estaban ahí estuvieron de acuerdo, dijeron, nos parece, esa interpretación está como coherente, sensata, vamos a hacer eso. Pero entonces Faraón dice, ¿y quién en esta tierra va a poder ser un hombre digno de confianza, sabio, para ejecutar esa labor, sino José? José que supo qué hacer. Entonces él dice, Génesis 41:38. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? O sea,
Faraón está reconociendo que el Espíritu de Dios está sobre José. Y nosotros sabemos los egipcios cuántos dioses tenían, ¿cierto? Pero aquí vemos cómo incluso Faraón reconoce que el Señor estaba con él. Dice Génesis, seguimos con el 39, capítulo 41, versículo 39, y dice: y dijo Faraón a José: pues ¿qué Dios te ha hecho saber todo esto? No hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará. Todo mi pueblo solamente, se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo. O sea, ese hombre ya, primero, bueno, la túnica fina de su papá, ahora el lino finísimo ya en Egipto. Y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro. Y pregonaron delante de él: doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zaphnath Panea, y le dio por mujer a Asenat, hija de Potífera, sacerdote de On. Y salió José por toda la tierra de Egipto. O sea, este hombre le asignaron un cargo y de una se fue a trabajar. Y salió José por toda la tierra de Egipto. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José delante de Faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. 30 años tenía José. ¿Y cuándo él había tenido el sueño? A los 17. Pero esto no es nada, porque tuvieron que pasar los 7 años de abundancia para que José viera la promesa cumplida en su vida de poder reencontrarse con sus hermanos y con su padre. O sea que ya ahí, ¿cuántos años tenía? Más o menos unos 37. O sea, ¿cuántos años pasaron para que José viera la promesa cumplida de los sueños que Dios le había dado? 20 años. 20 años. 13 de que ya dejó la vida como dura de ser esclavo y todo eso, porque ya tenía el cargo de gobernador en Egipto, pero 20 para volver a ver a su padre y a sus hermanos. Entonces, yo estaba indecisa sobre el nombre de la prédica, porque yo dije, aunque pasen años, pero yo dije, no, la palabra años suena como dura, de pronto se me desaniman. Mejor pongamos que aunque pase el tiempo. Entonces, con esta historia que les he narrado, ya nos leímos casi como 4 capítulos de Génesis. Quiero que nosotros miremos aspectos de José. O sea, yo sé que en toda la narración ustedes pudieron identificar rasgos de José que lo llevaron a ser diligente en cada cargo que él tenía, incluso como esclavo o incluso como preso. Entonces, quiero mencionarles algunos de los que pues el Señor me reveló que lo llevaron a ver esa promesa cumplida. Ustedes sabían que José en hebreo significa sumar, recoger y reunir. Lindo ese nombre, ¿verdad? Sumar, recoger y reunir. Eso es lo que significa José en hebreo. Entonces, lo primero que yo pude rescatar de esta historia de José es que él era un hombre recto en sus caminos. Así esto lo llevara a ser odiado o amenazado de muerte. Él hablaba con la verdad. Y resulta que cuando yo les estaba narrando, si ustedes se dan cuenta, José dice de la palabra que él hablaba de lo malo que hacían sus hermanos. O sea, no es que él fuera así, mejor dicho, ay, no podemos hacer nada, sino es que los hermanos hacían cosas malas. Si ellos no hicieran cosas malas, pues José no tenía que informar, ¿cierto? Entonces muchas veces vemos como, ay, no, José el soplona, José el sapito, no. José simplemente informaba lo malo que hacían sus hermanos. Si ellos no se comportaran así, pues José sencillamente no informaría nada, ¿cierto? Pero aún así él informaba a su padre lo malo que hacían sus hermanos. José era alguien digno de confianza.
digno de confianza para que tanto Potifar como el jefe de la cárcel le entregaran todo. Yo les quiero hacer una pregunta y es si usted en este momento tiene a alguien a cual usted a ojo cerrado le entregue todo. Es difícil encontrar una persona así. O sea, imaginémonos la confianza que tenía, que brindaba José, la gracia que tenía del Señor en él, lo ungido que estaba para que se le entregara todo. José, cuando tuvo los sueños, él los contó, aún sabiendo que sus hermanos lo aborrecían, porque la palabra de Dios dice que lo aborrecían tanto que no le hablaban tranquilamente. Sus palabras no eran de paz hacia José, sino como que eran de contienda. Y él sabía que no lo querían porque pues el trato no era bueno, pero aún así José contó sus sueños. Otro aspecto que tuvo José fue que ante la tentación que hizo, huyó, salió corriendo. Y él pudo haberse visto favorecido por la esposa de Potifar, ¿cierto? O sea, él pudo fácilmente haber accedido a los deseos de ella y verse beneficiado dentro de la casa de Potifar, ¿cierto? Pero José no lo hizo. ¿Por qué? Primero, porque esa es la siguiente parte. No, la tercera no la voy a decir. Bueno, la segunda. Era porque José era un hombre que le temía a Dios. Él decía, ¿cómo puedo yo pecar en contra de Dios? Entonces ese es uno de los aspectos. El siguiente aspecto es que José era un hombre productivo, era un hombre que trabajaba, era un hombre que lo que se le ponía a cargo lo asumía. Imagínese usted, ¿no? Ya se echa la pena, yo ya acá que puedo, ¿cómo voy a poder salir de acá? Primero esclavo y ahora preso. ¿Qué me espera? ¿Qué me deparará mi futuro? Eso que sueños donde todos se inclinan delante de mí, eso ya quedó en el pasado, eso fue un sueño ahí que tuve, pero sin revelación. No. Sin importar dónde estuviera y cuál fuera su cargo, José fue diligente, José trabajó, José hacía prosperar. O sea, si nosotros vemos que le ponían a cargo todo y el jefe no tenía de qué preocuparse, o sea, que ¿cuántos cargos tenía José? José tenía que estar pendiente de todo, tanto en la casa de Potifar como en la casa, en la cárcel. José estaba a cargo de todo, de cuidar, de mirar, todo está bien, que no falte nada. O sea que José era productivo, era diligente. El siguiente aspecto de José es que era agradecido. Y entonces esto está en Génesis 39:9, que dice: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti. Esto es lo que José le está diciendo a la esposa de Potifar. Por cuanto tú eres su mujer, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Entonces José era agradecido de lo bien que había sido Potifar con él, de haberle entregado comodidades en su casa y de haberlo puesto como mayordomo. Entonces José era agradecido porque decía, no solamente voy a pecar con quien me ha entregado todo a disposición, sino que también lo haría contra Dios. El siguiente aspecto es que José no se quejó. José, si ustedes leen la historia, José nunca dice en algún momento de que José diga como ¿por qué a mí? ¿Por qué estoy acá? ¿Por qué si yo era el favorito de mi papá? El consentido, al que le daban la túnica, el que mejor dicho. No, José nunca se quejó. Y dice la palabra de Dios en 1 de Tesalonicenses 5:18, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, imaginemos el corazón de José viviendo todas estas situaciones, viviendo esa vida que él no quería vivir, pero que le tocó. Yo no quería esta vida, pero me tocó. A José le tocó pasar por esas situaciones y él era agradecido y él no cayó en tentación y él no pecó en contra de Dios. O sea que era un siervo digno, ¿verdad? Era un hombre diferente, era un hombre especial. Por eso era que en cada lugar Dios ponía gracia delante de él. Por eso es que dice la palabra de Dios que Jehová lo acompañaba. ¿Cuántos queremos que sin importar el lugar donde estemos, Dios esté con nosotros? Sea en lo alto, sea en lo bajo, sea donde nos toque, que diga que Dios está con nosotros. Qué bonito es ver que ahí esté nuestro nombre y que diga, Maye, Jehová está contigo
y pone gracia delante de ti. Gloria, Jehová está contigo y pone gracia delante de ti donde sea que tú estés. Y todo es prosperado y todo crece bajo tu mano. Qué promesas tan bonitas le daba el Señor a José, ¿cierto? Entonces, en toda esta historia yo pensaba en algo y yo decía, ¿qué pasa si desde el principio José no se hubiera encontrado con ese señor en Siquem que le dijo dónde estaban los hermanos? Pues José no llega, ¿cierto? Hasta de pronto José no era vendido. ¿O qué pasa si Rubén hubiera dicho, no, sí, matémoslo? Hasta ahí hubiera llegado José y hubiera muerto, ¿cierto? ¿O qué pasa si no hubiera pasado ningún comerciante? Nadie lo compra y no llega a Egipto. ¿Qué pasa si Potifar no lo compra y lo lleva a su casa? Pues no habría sido mujer tentada para que él llegara a prisión. Si ven, es una serie de cadenas y de consecuencias que lo llevaron al punto de estar frente a Faraón descifrándole sus sueños. ¿Qué pasa si él no hubiera sido llevado a la cárcel? ¿Qué pasa si el copero y el panadero no hubiera ofendido al Faraón? Pues José sigue en la cárcel y hasta ahí llega la historia, ¿cierto? ¿Qué pasa si ellos no tienen esos sueños y no se ven tristes y José no les pregunta, ay, ¿por qué están así? Y ellos no les cuentan el sueño. José no les hubiera dado la revelación de los sueños. ¿Qué pasa si el copero, estando allá con el faraón, decide quedarse callado y no mencionar a José? Muchas situaciones habrían sido diferentes, pero no fueron así, porque era necesario. Era necesario que todo eso viviera, que todo eso pasara. Y yo quiero que ustedes se pongan a pensar ahí en las promesas que el Señor les ha dado y que aún no han sido cumplidas. Yo quiero decirle que aunque pase el tiempo, aunque pasen los años, el que dio la promesa la cumplirá. Y puede que usted hoy esté acá guerreando a sus hijos, guerreando a su familia. Puede que usted esté hoy acá orando, llorando, porque su familia sea restaurada. Y el Señor le dio la promesa, Él lo hará, Él lo va a cumplir, pero a su tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto, no es con nuestro tiempo. Nosotros nos desesperamos y queremos las cosas ya, somos impacientes, pero el Señor no trabaja así. Porque imagínese, José tuvo ese sueño a los 17 y hasta los 30 pudo tener como una vida cómoda y luego hasta los 37 encontrarse otra vez con su padre y con sus hermanos. Tremendo, ¿cierto? Pasaron muchos años y a veces nuestra espera no es tan larga como la de José. Quizás a veces nuestra espera es de 2 años, de 1 año, de meses, de días, pero a veces antes de que se cumpla la promesa nosotros desfallecemos. Nosotros dejamos de creer en el que nos dio la promesa. Dejamos de pensar que Él hace posible lo imposible. Dejamos de confiar en todo lo que Él nos ha dado y quedamos y llegamos hasta ahí. Si el Señor te ha dicho que por ti, tú y tu casa serán salvos, créelo. Si el Señor te ha dicho que todo lo que toque en tus manos será prosperado, créelo. Si Él te ha dicho que no debes temer porque Él está contigo, créelo. Que sus planes son de bien y no de mal, tienes que creerle. Que si confías en Él, renovarás tus fuerzas, volarás como las águilas, correrás y no te fatigarás, caminarás y no te cansarás, créelo. Miren que después del sufrimiento vendrá restauración y Él nos hará fuertes, firmes y estables, así como lo hizo con José. Pensaba yo en que el Señor en este fin de semana ha sido especial con nosotros y algo nos quiere decir como iglesia. Si en este momento nosotros estamos pasando por ese momento de esclavitud o de estar presos, confiemos en que vamos a llegar a la promesa que Él nos ha dado. Pero pensemos en cómo nos estamos comportando mientras se cumple esa promesa. Porque José fue un hombre recto, pero nosotros ¿cómo estamos siendo? En medio de esa dificultad, en medio de esa prueba, ¿cómo nos estamos comportando? ¿Estamos cayendo en tentación?
¿Estamos pecando en contra de Dios? Porque José vio la promesa cumplida, pero por el hombre que era. Nosotros estamos siendo personas dignas de confianza para que el Señor cumpla esas promesas que nos ha dado, para que las puedan ver nuestros ojos cumplidas, no solo en nuestra vida, sino con nuestra familia. Tenemos que ser personas dignas de confianza, dignas de que el Señor nos unja y nos llene de su gracia, dignas de ponernos en lugares altos, dignas de ser buenos administradores, de hacer que todo lo que toque en nuestras manos se prosperen. ¿Somos los que hacemos prosperar o somos los que despilfarramos? ¿Somos los que acabamos, los que destruimos o somos los que construimos, edificamos? ¿Qué simiente estamos siendo en nuestra casa, en nuestro hogar, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en la universidad, en el colegio, con nuestros amigos? ¿Qué simiente estamos siendo? Hoy quiero que nos vayamos con esa esperanza de que el Señor va a cumplir lo que promete, pero que tenemos que ser dignos para que el Señor cumpla su promesa en nuestra vida, porque fiel es el que hizo la promesa. Génesis 50:20 dice, ya aquí es para finalizar, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a todo el pueblo. Esto lo dice José y se lo dice a sus hermanos. Lo que ustedes querían que para mí fuera mal, para muchos fue bendición. Es decir, que era necesario que José pasara por toda esa tribulación, ¿cierto? No solo para ser bendecida su vida, sino la vida de muchos. Y acá, ¿cuántos tenemos esa promesa de que vamos a ser bendición de muchos, de naciones, de que el Señor nos va a llevar a lugares inimaginables? Pero hay que creerlo, hay que pararnos firmes en la brecha, hay que guerrear, hay que luchar, hay que ser diligentes, hay que ser productivos, hay que trabajar. Porque acá esta iglesia no es perezosa, esta es una iglesia diligente, es una iglesia que trabaja. La gloria es para Dios. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Como sucedió con José, ¿cierto? Los que conforme a su propósito son llamados. Entonces acá vemos este paralelo, Génesis 50:20 y Romanos 8:28. Estamos viendo dos versículos, uno en Antiguo Testamento, otro en Nuevo Testamento, pero que dicen lo mismo. Todo obra para bien. Lo que pasó en la vida de José era necesario. Dice ahí, que ustedes lo que querían hacerme para mí, para que me dañara, para que fuera destructivo con mi vida, Dios lo usó para bien. ¿Cuántos acá creemos eso? Que la situación que estamos pasando ahorita es necesaria, que la necesitamos vivir porque el Señor nos está formando, porque el Señor está puliendo nuestra vida, porque el Señor está quitando lo que en este momento no nos hace dignos de recibir esa promesa y nos está llevando a ese lugar alto, nos está preparando, nos está formando, nos está enseñando, nos está guiando. Eso es lo que el Señor nos dice hoy. Lo que tú estás pasando puede ser duro, pero mira estos testimonios bíblicos. Tú no eres el único que ha pasado por situaciones difíciles. Tú no has sido el único que ha sido rechazado, odiado. Hay muchas más personas que también lo fueron. Pero tú, ¿qué estás haciendo para llegar a esa promesa cumplida? Tú no estás solo en tu camino, pero si el Señor te dio una promesa, Él la va a cumplir. Tienes que creerlo. No tienes que desfallecer sobre lo que el Señor te ha dado, porque Él no miente. Él es verdad.